tiempo en un agosto súper movido, pero es tan bueno que podamos ver que Dios está obrando en nuestros corazones a través de todas las situaciones de la vida. Podemos decir, por ejemplo, que Dios ha estado en medio de cada familia, ayudándolos, socorriéndolos en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos económicos malos, en los momentos de alegría, de celebración. Dios también estaba ahí. Y creo que es tan importante que nosotros podamos considerar que Dios quiere moverse en nosotros y quiere darnos la oportunidad de poder crecer. Cada uno de nosotros tenemos que crecer. No podemos conformarnos con cómo estamos. Dios nos tiene en este nivel hoy día y dice, vamos por más, vamos hacia adelante, vamos con fe, vamos a hacer lo que Dios nos encomendó hacer. Y en el proceso, cuando tú estás haciendo lo que Él te encomendó hacer, en ese proceso Dios va forjando tu vida, te va dando madurez, te va añadiendo todo lo que tú necesitas para poder batallar, para poder estar en la batalla diaria y constante, que no es menor, ¿cierto? ¿Cierto que no? Tenemos tanto bombardeo y el enemigo más que nunca se está moviendo hoy en día, porque él quiere que muchos se queden abajo, que muchos se queden en el camino. Por eso es tan importante estar alerta, por eso es tan importante vigilar, por eso es tan importante examinar nuestra mente, nuestro corazón, por eso es tan importante tomarnos en serio quiénes somos, lo que Dios ha dicho que somos. La oportunidad, cuando tú tienes la oportunidad de acercarte a Dios, eso es porque Dios está interesado y te ama de una manera impresionante, que nosotros no podemos comprender. Somos parte de su creación, somos sus criaturas predilectas. Entonces Él está interesado en que nosotros paremos las antenas, estemos atentos, alerta y podamos vivir como Él quiere para llegar a la vida eterna. Si nuestra meta no es tener una mejor vida, una vida más feliz, ¿cierto? No, eso es parte del proceso. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nuestra vida está y debe estar enfocada en la vida eterna, en la eternidad, en aquel día en donde nosotros vamos a ir a encontrarnos con el Maestro, con nuestro buen Dios, con Jesucristo. Va a ser precioso. Lo importante es que tú te mantengas firme, no te engañes a ti mismo. Y hoy día quiero que podamos reflexionar con respecto a lo que estuvimos viendo en el ayuno. ¿Quiénes de ustedes que estuvieron haciendo el ayuno leyeron Ageo? ¿Sí? Me levantan la mano quienes lo leyeron. Quiero saber porque si no, ya. Entonces lo voy a leer por todos los que no lo leyeron. Ageo es un profeta que estuvo en el periodo en que el pueblo de Israel fue sacado del cautiverio. ¿Ya? Había pasado todo el reinado de Nabucodonosor. A ver, diga Nabucodonosor. No se la pudo. Sí, aquí sí. Bueno, este profeta, Ageo, tenía un propósito. Su vida tenía un propósito. ¿Y cuál era? El hablar claramente. El mensaje que él entrega al pueblo de Israel en un periodo determinado, en donde tenían que hacer algo específico. Este profeta tuvo un mensaje simple, pero muy directo. Y a nosotros a veces no nos gustan las cosas simples y directas. ¿Les ha pasado? Que a veces a nosotros no nos gusta eso. Pero aquí Dios usó a este profeta para que pudiera entregar un mensaje simple y directo. Y yo, mientras leía el libro de Ageo, que es cortito, tiene apenas 2 capítulos, ¿cierto? Es muy cortito, así que te motivo a que lo leas en tu casa, te vas a sorprender de cómo Dios te habla. Y bueno, yo mientras lo leía decía, esta es una exhortación que quizás muchas veces me han hecho a mí. Cuando por ejemplo alguien te dice, oye, córtala, abre los ojos, mira lo que tienes en tus manos, vamos hacia adelante. Termina de estar ahí en el letargo, deja eso y empieza a hacer cosas determinadas, cosas concretas. Bueno,
es como eso. Quizás alguna vez a ti no te lo han dicho, pero quizás tú se lo has dicho a alguien. A lo mejor te has encontrado con un familiar en una situación determinada y tú le has dicho a él, oye, ¿sabes qué? Empieza a mirar claramente. Deja de las niñerías. Deja de estar cómodo. Deja de estar de una manera. Y abre los ojos y vamos hacia adelante. El mensaje de Ageo era un mensaje que lo que quería era encauzar. No era un mensaje complaciente, pero tampoco era un mensaje que destruía, sino que era un mensaje que estaba hablando la verdad a los corazones y al mismo tiempo estaba señalando una esperanza. Estaba diciendo, tengan ánimo. ¿Le ha pasado que cuando alguien te dice, oye, ten ánimo, como que te vienen más fuerzas? ¿Cierto? A lo mejor tú estás así, como medio así, pero alguien te dice, oye, ten ánimo, vamos hacia adelante, y tú, como que algo pasa, ¿sí? Como que algo te hace sentir como que sí, tengo fuerza, tengo ánimo. Y bueno, esa es la misión de Ageo. Y creo que cuando alguien te dice palabras así es como un golpe de agua fría, cuando como que te saca del adormecimiento en el que estabas. Y Ageo tuvo esa misión importante, determinante para el pueblo. Quizás Dios quiere hoy día hablarte a ti pensando en que podría ser un Ageo. O quizás te está hablando a ti para que tú pienses que hay alguien sobre tu vida que está haciendo la voz de Dios como Ageo lo hizo. Y cada uno de nosotros tiene la oportunidad, hermanos, de poder evaluar. Este libro cortito tiene algunas frases y tiene algunas palabras entregadas por el profeta que a mí me llaman mucho la atención y quiero que me sigan. ¿Ok? Abre tu Biblia en Ageo. Vamos a leer partes, trocitos, del capítulo 1. ¿Ok? Dice en el verso 2, así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir casa del Señor. Hay algo que entró al corazón de Ageo, producto de que Dios le habló y le dice Dios, oye, este pueblo, esta gente está teniendo este pensamiento, está pensando que todavía no es el tiempo de reconstruir ni de edificar algo, una casa para Dios. Este no es el momento apropiado. Entonces, aquí nos encontramos con que a Dios le interesa hablarnos de manera clara y de manera concreta. Y que les vaya bien, hermanos, que les vaya bien. Van a partir con la bebé. Bueno, también aquí hay una palabra que me gusta mucho de Ageo que dice, vino también otra palabra y dice, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Aquí es una pregunta. Nos hace una pregunta el Señor a nosotros hoy día. Él nos está diciendo, ¿están ustedes pensando que no es el momento de edificar el templo? Pero sí están pensando en edificar sus casas. Estaban en una situación en donde el pueblo de Israel había vuelto, ¿cierto?, para poder tomar su tierra. Hacer que todo lo soñado cuando estaban en cautiverio se hiciera realidad. Vamos a volver a cultivar, vamos a volver a nuestro hogar, vamos a volver a Jerusalén, vamos a volver a todos los territorios que nos han sido arrebatados, vamos a volver. Y producto de que hubo reyes que Dios movió para que le dieran la salida al pueblo, ellos pudieron ir. Ellos pudieron entrar nuevamente. Pero algo pasó con el pueblo en tiempo de cautiverio, algo ocurrió que ellos, su centro, su mente, se empezó a poner en sus cosas, en edificar su casa, sus bienes, en adquirir, en tener, en lograr, en los logros de la vida. Pero
viene el profeta con una palabra de Dios y les dice, oye, ojo, ¿qué están haciendo? Yo les he dado la libertad para que ustedes puedan centrarse, para que ustedes puedan poner el carril correcto a andar. No para que ustedes pierdan o inviertan toda su vida y su tiempo en cosas personales. Entonces, yo creo aquí que Dios nos está hablando, ¿cierto? ¿Sientes que Dios te está hablando? Dios nos está diciendo, ojo, a veces nosotros ponemos todos nuestros énfasis, toda nuestra vida, toda nuestra pasión en nuestros hobbies, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en todas las cosas que son legítimas, pero que no son el centro de nuestra vida, no deberían ser el centro de nuestra vida. Y aquí el Señor estaba molesto, estaba enojado. Por eso mueve a los profetas Ageo, Zacarías y a otros más para poder poner un punto, algo, hacer algo para conmocionar las mentes de este pueblo, para que algo ocurra, para que ellos se den cuenta de su error, para que no se queden conformes, para que se den cuenta que no todo lo legítimo en la vida, todo lo bueno en la vida es digno de prioridad. No todo. Cuando nosotros perdemos el centro, que es Cristo, entonces nos vamos a encontrar como el pueblo de Israel estaba. Miren lo que dice después. Dice en el verso 5 en adelante, y voy a leer algunas porciones, no les voy a dar los versos porque ustedes van a leerlo después en su casa, todo el libro. Dice, reflexionen sobre su proceder. Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Y veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Miren, ¿no se dan cuenta que aquí el Señor nos está hablando algo claro? Dice, vayan, primero reflexionen. Hermanos, tenemos que aprender a ser reflexivos. Tenemos que aprender a detenernos y pensar, ¿cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy pensando? ¿Qué dejo entrar aquí a mi mente? ¿Qué estoy dejando entrar en mi corazón? La batalla se genera en nuestra mente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué le estoy dando mi tiempo, mis pensamientos, mis energías? Reflexionen, dice el Señor, reflexionen sobre su proceder. ¿Cómo estás procediendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida familiar? ¿Cómo estás viviendo tu vida laboral? ¿Cómo estás haciendo las cosas? ¿Hacia dónde estás marchando? El Señor nos está diciendo claramente, reflexiona, no te quedes así como en el letargo. O a veces ponemos barreras en nuestra mente. Ponemos barreras, entonces no queremos escuchar nada y ponemos una muralla. Una muralla para que nadie nos diga qué estás haciendo, cómo estás viviendo. No queremos eso. Se han encontrado en esa situación en que va alguien, te dice algo y tú ya lo sé. ¿Se han encontrado así? Claro, esa es la primera actitud que tenemos. Porque no queremos que Dios trate con nuestra vida. A veces nosotros sabemos, y a veces, miren, y les voy a decir algo, mientras más pasan los años, más orgullosos nos ponemos. Porque no queremos que nos digan las cosas. Cuando tú estás discutiendo con tu esposa, con tu esposo, entonces hay una diferencia y uno dice, yo sé cómo son las cosas, no quiero saber nada más. Porque es la actitud del ser humano, del orgullo, que no te permite ir y reflexionar y decir, pensemos, aclaremos esto, veamos, sí, tienes razón. Sí, en realidad, yo creo que tengo razón, pero déjame pensarlo. Déjame meditar. Déjame pensar en lo que me estás diciendo. No nos damos el tiempo de reflexionar. Porque nuestro orgullo a veces nos come. Porque el orgullo no permite que nosotros seamos personas, no, que creemos que porque ya tenemos tantos años de experiencia, entonces, y es verdad, la experiencia sirve de mucho. Pero no siempre es la respuesta. No siempre
es lo que Dios quiere. A veces nosotros necesitamos volver a ser niños en las manos de Dios, niños espiritualmente hablando, ¿ok? No cabros chicos, niños. Entonces mira lo que dice aquí, cuando aquí yo leo, dice, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. ¿Qué te dice? Te dice que hay que tener una acción, ¿cierto? Nos está hablando de accionar, nos está hablando de una intención que tiene que ver en nuestra vida, una intención que debe haber en nuestro proceder. Después dice nuevamente, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Y esta palabra puede aplicar a tantas cosas, hermanos. Por ejemplo, a veces nosotros creemos que solo aplica a tener un lugar físico, y no es eso. Dios nos está hablando claramente aquí que nosotros necesitamos invertir tiempo en edificar nuestro altar, edificar, cuidar, tener conexión, tener comunión, darle el espacio, hacer una habitación para nuestro Dios, aquí dentro de nuestros corazones. Y eso es algo que tú tienes que primero comenzar por reconocer que no estás reflexionando en lo importante que es. A veces no tenemos la claridad en nuestra mente, entonces decimos, sí, bueno, yo ya me lo sé eso, ya lo he escuchado en todas las prédicas, desde que vengo a la iglesia. Siempre lo dicen. ¿Y por qué será? ¿No te has preguntado por qué será que siempre se dice? ¿Te da una idea? Siempre se hablan los temas, siempre se dicen ciertos temas. ¿Y por qué será? ¿Será que no logramos alcanzar las cosas o que no ponemos la atención suficiente para poder ir dando pasos que nos lleven a la meta final? ¿Será que Dios quiere amonestarnos de tal manera porque para nosotros quizás a veces no es tan importante? Entonces aquí tenemos a un pueblo que había visto la bendición de Dios, hermano. ¿Todos han leído la historia de Israel aquí o no? ¿O hay alguno que no la ha leído? Pues puede haber alguien, pero yo te motivo a que leas la Biblia y a que leas estas historias que son maravillosas porque nos enseñan. Bueno, entonces aunque el pueblo había sido bendecido por Dios, al regresar del exilio lo que sintieron fue un pavor terrible, una cosa así como de, qué pereza, es demasiado el trabajo. Y no nos ha pasado así cuando nos dicen, hermano, tienes que hacer tu devocional, hoy tienes que venir al discipulado, entonces tú dices, ay, es demasiado, ¿cierto? Es demasiada la labor que hay que hacer. Uy, tengo que orar, ven a la sala de oración, ven a los tiempos de oraciones, 1 hora. Ay, no sé, como que me da cosa, porque como el pueblo de Israel, así igual, colapsado. ¿Por qué? Porque es demasiado. Ellos se enfrentaron, llegando del cautiverio, se encontraron y vieron todo en ruinas. Imagínate cómo tienen que haberse sentido. Y eran un puñado, un remanente, porque el pueblo de Israel era gigante, pero el remanente fiel que estaba volviendo con el propósito de encauzar todo, no era mucho. Entonces tuvieron que organizarse. Y entonces tuvieron que decir, manos a la obra. Entonces tuvieron que reconocer que Dios estaba con ellos y que los iba a ayudar, pero que ellos necesitaban poner su interés, ellos necesitaban poner su intención, ser intencionales, ser personas que dijeran, sí, es difícil, pero la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Sí, va a ser arduo el trabajo. Sí, quizás otros van a descansar y yo voy a tener que trabajar. Pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Es que ese es el pensamiento que Dios quiere que nosotros tengamos. La cantidad de trabajo era impresionante. En décadas de destrucción. Y ellos dijeron, no. Este remanente va a trabajar, va a hacer lo que tiene que hacer cuando el profeta produjo algo en sus corazones. Entonces el punto es aquí, ¿tú estás escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando
lo que Dios quiere decirnos? Porque si no lo estamos escuchando, entonces no se va a producir la transformación y el cambio que Dios necesita en nuestra vida. Y nos vamos a quedar con intenciones. Nos vamos a quedar con buenas intenciones. Cuando uno está en una crisis, del tipo que sea, y tú dices, yo tengo una crisis de salud, entonces tú dices, ya, yo voy y me determino que voy a cambiar mis hábitos, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a comer sano, pero resulta que eso te dura mientras te dura el dolor, ¿cierto? Pero luego te olvidas, porque nuestra mente es frágil. Nosotros necesitamos poner todas las cosas en las manos de Dios para que de esa manera pueda ser fructífero, pueda ser eficiente y pueda ser hecho como Dios quiere. Entonces el mensaje, hermanos, que estaban dando los profetas para el pueblo era un mensaje que lo que provocaba era abrazarse a Dios, depender de Dios, poner nuestra mirada en Él, poner también nuestras prioridades en Él. Nuestras prioridades. Esa es la demanda. ¿Qué te dice cuando aquí leemos el texto y dice, ustedes están preocupados de sus vidas nomás, de sus casas, de arreglar sus casitas, de que todo esté monono, de comprarse una linda alfombra, de esto, de esto otro? Están preocupados de eso nomás. Y mi casa está abandonada. Y mi relación contigo, en el fondo está diciendo, ¿y yo dónde estoy aquí en esto? ¿Me estás buscando? ¿Estás amando mi palabra? ¿Estás relacionándote conmigo? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Está diciendo, ¿estás buscándome? ¿Estás edificando dentro de tu corazón un altar? ¿Estás haciendo de tu vida el templo del Espíritu Santo? Buena pregunta, ¿cierto? Una excelente pregunta para que nosotros en nuestra mente lo contestemos. Porque lo que estaban haciendo los profetas cuando hablaban, aquí en Ageo, en Zacarías y otros, lo que estaban haciendo era poder poner un fundamento de reflexión y de búsqueda de Dios. Lo que estaban haciendo aquí los profetas era que tú quisieras tener un compromiso con Dios. Que tú quisieras decir, sí, yo estoy comprometido con Dios. ¿Cuántos de aquí tenemos un compromiso con Dios? ¿Y cuántos no lo tienen? Un compromiso de corazón, de todo corazón, en donde nosotros abrimos nuestros ojos y decimos, gracias Señor, tú estás conmigo. Todavía respiro, todavía tú estás aquí, tú todavía tienes paciencia conmigo. Todavía me estás diciendo que no es religión. No es religión lo que tú quieres. Yo quiero una conexión contigo. Yo quiero que tu corazón esté lleno de mi presencia. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Eso es lo que Dios está buscando. Si tú te puedes responder. Entonces la idea de Dios, hermano, era que los profetas ministraran una intención en el corazón, que pusieran algo así como firme, fuerte, que ellos dijeran, sí, aquí nos comprometemos, vamos a hacer esto, vamos a edificar la casa, vamos a ir al monte. Monte es un símbolo. Cuando el Señor le dice, vayan al monte, vayan a buscar leña y reconstruyan mi casa, está diciéndonos, vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a ir un lunes de oración, vamos a ir un miércoles de discipulado, vamos a los tiempos de oración, porque ahí, cuando voy al monte, cuando voy a buscar a Dios, cuando voy a orar, cuando alguien te dice, voy al monte, un cristiano te dice, voy al monte, porque te está diciendo, voy a ir a orar, voy a ir a buscar a Dios. Entonces, cuando tú piensas en eso, y cuando Dios lo declara aquí, y dice, tú tienes que ir al monte, entonces lo que está diciendo, anda a buscar mi presencia, ve, trae madera para que no se apague el fuego. ¿Cómo pretendemos que no se apague el fuego si no le echamos leña?
Tenemos que ir y buscar lo necesario. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a aprender cómo vivir si tú no estás amando la palabra? Si tú no estás buscándola y nos quedamos con los mismos versículos añejos que nos sabemos de memoria y no renovamos nuestra búsqueda en la palabra, no renovamos nuestra relación con Dios. ¿Cómo vamos a tener armas para luchar en contra de todos los ataques del enemigo? Yo les digo a cada uno, hermanos, hombres y mujeres, tenemos cosas con las que tenemos que lidiar todos los días. ¿Cómo vamos a luchar en contra de la pornografía? ¿Cómo vamos a luchar en contra de todos los ataques que el diablo trae? ¿Cómo vamos a mantener nuestra familia en pie? ¿Cómo vamos a dar un buen ejemplo a nuestros hijos? ¿Cómo? Si no estamos buscando a Dios, si nos conformamos con migajas, si nos conformamos con una prédica de un día domingo. No vamos a lograr llegar a la meta de esa manera. Nosotros necesitamos echarle leña al fuego. Necesitamos ir al monte de Dios. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Y necesitamos entender que corazones reflexivos encontrarán las respuestas de Dios en sus corazones y en su vida. Gente que está pensando. Gente que está meditando y reflexionando. Personas que están con el deseo ardiente de poder hacer de esta la casa de Dios. De este corazón, de esta vida, poder hacer el templo de Dios. No que esté abandonado, no que el templo esté en ruinas. No, Dios quiere que lo reconstruyamos. Que reconstruyamos nuestra relación, porque si todo en nosotros está conectado con Dios, lo demás va a marchar, hermanos, va a marchar. Vas a darte cuenta de tus miserias, no te lo van a tener que decir. Tú te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque estás conectado con Dios. Porque tienes una relación, un vínculo. Y Dios te habla, Dios nos ministra. Dios nos quiere sacar del letargo, Dios nos quiere sacar de la pesadez, Dios nos quiere sacar de la pereza. Porque eso es lo que pasaba con el pueblo, estaban tan cómodos, estaban acomodados. Entonces, no, ¿qué les interesaba hacer otras cosas extra, más sacrificio? No, ellos querían mantenerse como estaban, porque había una nube de egoísmo en sus vidas, el ego de nuestra vida. Entonces, hermano, para nadie fue fácil, yo creo. Así como para cada uno de nosotros la vida no es fácil, pero cuando nosotros nos ponemos como en la meta, o sea, a la meta que queremos llegar, entonces las cosas se aclaran y sabemos qué rumbo tenemos que tomar y sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, bien, hermanos. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros debería entender que Jesús es el mejor ejemplo para nuestra vida, el mejor. Y Él fue puro sacrificio, pura abnegación. Y Él es el mejor ejemplo para nuestra vida. Así que no seamos complacientes con nosotros mismos. No seamos, yo creo que el peor error de un cristiano es ese, el ser complaciente, el empezar como a bajar la norma. Si los demás quieren bajar la norma contigo, bueno, allá ellos, pero tú contigo mismo deberías ser una persona de metas. Debería ser una persona que esté constantemente anhelando más de Dios. Más, yo quiero más. Quiero llenarme más, quiero fortalecerme en Dios. Y cuando nos encontramos enfocados en construir nuestras propias casas, entonces no logramos los objetivos. Cuando no sé, las prioridades están tan equivocadas. Y te lo digo, hermano querido, nos vamos a encontrar con Cristo un día, ya sea que viene o sea que nos morimos cada uno en un tiempo determinado. Te vas a encontrar con una verdad, una realidad, y Él puede que te diga: yo no te conozco, no tengo idea, y tú le vas a decir: sí, yo fui a Eclesía, fui al grupo de la casa, fui al discipulado, pero ¿y qué pasó con tu templo? ¿Por qué tú dices que me conoces, pero yo no te conozco? ¿Por qué? Hay algo que no
concordando. Tú muchas veces hablas de Dios y dices cosas de Dios, pero tienes que asegurarte de que Él te conozca, de que Él pueda decir: sí, yo sé quién es, una sierva, un siervo bueno y fiel. Ven, entra al gozo conmigo. Tienes que asegurarte de eso. ¿Y cómo nos aseguramos? Aquí, dentro, en la comunión de hermanos, ahí, donde claro, cometemos errores, fallamos, pero nuestro corazón está inclinado siempre a Dios, siempre a Dios. Nuestro corazón está ardiendo por Él, queremos más de Él. Qué maravilloso el poder tener esa seguridad. Yo creo que lo que tú tienes que hacer es tomar tiempo para evaluar tus prioridades y reflexionar en los cambios que deberías hacer hoy. Para cada meta de tu vida hay cosas que tú haces. Entonces deberías tomarte el tiempo, sentarte en la tranquilidad de tu cama, de tu mesa, en tu hogar y hacer una lista. Tomar tiempo, quizás ya no quieres escribirla, hazla mentalmente y evalúa tus prioridades. ¿Qué estás poniendo como primera cosa? ¿Estás alineando tus prioridades al reino de Dios? O sea, te quiero decir, por ejemplo, te sale un cumpleaños el domingo y tú dices: no voy a la iglesia porque tengo un cumpleaños. Eso es no tener las prioridades claras. Eso es no entender cómo avanza el reino de Dios y cómo yo tengo que avanzar con el reino de Dios. En el reino de Dios, la prioridad principal es estar con nuestro Maestro. Amar lo que Él ama. Esa es la prioridad principal. Y no tener metas egoístas. Porque esas metas egoístas lo que hacen es desplazar el destino que Dios tiene preparado para nosotros. Así que Dios nos llamó, y así como llamó al pueblo, hermano, para reconstruir un templo. ¡Qué maravilloso! ¿No te parece? Grita así, Dios nos llamó. A Él no le parecimos poco. No. Así como el pensamiento que tenían también ahí en el pueblo, vieron la ruina y dicen: ¿qué vamos a hacer con esto? Está todo en ruina. Así pensará la gente de nosotros: ¿qué va a hacer este? ¿Qué va a hacer esta? Así, mira, si no es nadie. Entonces nosotros les vamos a dar la sorpresa, porque quien mora en nosotros es fuerte, es grande, es precioso, es sublime, es maravilloso. Pero para que lleguemos a eso, entonces nosotros tenemos que pensar. Tenemos que ser una iglesia que piense, que su fe sea una fe consistente, una fe activa, una fe real. Dios llamó a un pueblo a reconstruir el templo, pero también lo llamó a reordenar las prioridades. Reordena tus prioridades, reordénalas, porque si tú no reordenas las prioridades, los días de nuestra fe podrían estar contados, ¿cierto? Entonces, alguien me dice la hora que no tengo mi celular. Ageo exhortó al pueblo a renovar sus esfuerzos. Gracias, muchas gracias. Tengo hasta como las dos. Ageo exhortó entonces al pueblo a renovar los esfuerzos. Si tú crees que te has estado esforzando durante todo este tiempo, entonces el llamado que Dios te hace ahora es a que consideres renovar esos esfuerzos. Más. Tú dices: no, que yo he estado haciendo lo que más puedo. No, el Señor te está diciendo: yo te invito a que renueves esos esfuerzos. Más. Vamos a construir una casa hermosa dentro de nuestro corazón. Una casa que no tiemble frente a las malas noticias. Una casa que no se derrumbe. No, un lugar donde Él habite y nos dé toda y plena seguridad. Así que, a pesar de que Ageo
en lo que leímos aquí en el texto bíblico, motivaba a que edificaran el templo, ¿cierto? Vamos, pongamos piedras y otra piedra y hagamos esto y hagamos este otro. Entonces él no tenía un anhelo de reconstrucción por el fin mismo de obtener un templo, sino que lo que él quería o lo que él representaba era la voz de Dios diciendo: yo quiero que hagan una morada conmigo. Yo quiero que el templo sea el símbolo, porque yo voy a habitar ahí y me conecto ahí con mi pueblo, ¿cierto? Y hoy en día nosotros nos podemos conectar de manera concreta y directa. Y si bien es cierto, tenemos este lugar que el Señor nos ha provisto, esto es una herramienta más para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos en nuestra fe. Así que, hermanos queridos, nuestras prioridades no pueden estar erróneas. O sea, yo te invito a que tú pienses un minuto. Y cuando nosotros tenemos equivocadas nuestras prioridades, realmente lo que ocurre es que vamos rumbo al fracaso. Vamos rumbo a la derrota. Pero si tú alineas tus pensamientos y tu corazón y levantas un altar para Dios en tu corazón y asumes que este es el templo de Dios, donde Él puede habitar, donde Él quiere habitar, entonces si tú lo asumes y lo tomas para ti y dices: sí, yo le voy a hacer morada, yo voy a hacer una habitación para mi Dios, entonces vamos a ganar y vamos a obtener la victoria. Porque la palabra de Dios dice en Mateo que qué persona, dice el versículo, va a alcanzar, que aquel que quiere alcanzar todo en el mundo, en la vida, va a quedarse tan feliz. Porque nadie, porque todos los logros que alcancemos en el mundo, todas las metas, todo, son nada comparado con Dios. Dice el versículo textual, no recuerdo, pero es algo que todo el que quiera ganar el mundo puede perder su alma, porque su enfoque lo está poniendo en todas las cosas terrenales y vivenciales, o sea, lo que yo vivo cada día, lo que yo hago cada día. Y no es así. No puede ser así. Vamos rumbo al fracaso si nosotros empezamos a darle prioridad a otras cosas. Así que quiero, antes de terminar y que oremos, quiero decirte que este pueblo dedicó todo su tiempo y su energía a construir sus vidas, pero nada les satisfacía. No estaban contentos. Y es más, tenían como un saco roto. Las cosas no les salían bien. Y yo creo que cada día que nosotros vivimos sin Dios es una tristeza. Es vivir sin paz. Es vivir sin seguridad. Y nosotros deberíamos darle a Él el primer lugar en nuestra vida como algo fundamental. Y hay 10 motivos por los que tú tendrías que orar, y esto es lo que quiero que tú, por favor, ponme mucha atención en esto que te voy a decir, porque es fundamental que cuando tú ores y cuando estés en tu casa o cuando compartas estas conversaciones con alguien más, puedas tener en cuenta lo siguiente. Son 10 motivos que tenemos que tener presentes en nuestra oración con Dios. El primer motivo es tener una petición por una renovación en nuestro espíritu, por una renovación personal. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que tienes que confesar cuando tus prioridades no han sido las correctas, cuando tus prioridades han sido todas las cosas legítimas que tú dices y mencionas, legítimo, pero no son lo primero, no deberían ser lo primero. Entonces tiene que haber una actitud de confesión de prioridades equivocadas para que podamos buscar el reino de Dios. La tercera cosa es tener una petición por la provisión divina en todas las áreas de nuestra vida,
Porque no es solamente lo que nosotros tenemos que llevar a nuestra mesa lo importante. No es solo lo que tenemos que tener y para alimentarnos y sostenernos, no. Hay muchas cosas que son valiosas, una provisión divina en todas las áreas de nuestra vida. También yo creo que es importante que puedas confesar el desánimo que sientes a veces cuando ves todo el trabajo que significa ser un cristiano, ¿sí o no? Toda la pega que hay por delante. Entonces uno se le viene encima el desánimo, pero la palabra de Dios nos enseña que podemos encontrar la fortaleza y el ánimo en nuestro Dios. Así que hay que confesarlo: Señor, no tengo ganas, pero mira, yo sé que si voy a ti, tú vas a hacerlo en mí, tú vas a obrar. También es importante, hermanos, que puedas poner tus peticiones como por un corazón que sea generoso, un corazón que sea desprendido. También es importante que confieses la falta de pureza espiritual y la búsqueda de la limpieza que necesitas. Aquí yo creo que todos tenemos tejado de vidrio, todos somos imperfectos, todos hemos cometido errores, pecados, y necesitamos entender que hay que confesar cosas y que hay que pedir cosas a Dios para que Él obre en nuestra vida. Debemos también pedir sabiduría en todas las tomas de decisiones. Tenemos que confesar que hemos sido autocomplacientes, ¿sí o no? Cuando decimos: ay, no quiero eso, no lo voy a hacer. Es una petición de Dios, es una petición de la iglesia, y tú, no. Eso es, somos autocomplacientes, queremos hacer lo que queremos y no lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, hermanos, debemos pedir al Señor unidad, colaboración en la obra de Dios. Debemos pedir estar unidos en un solo sentir, en un solo espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. Y esto implica examinarnos. Y por último, tenemos que ser agradecidos por la promesa de la presencia divina en nuestros corazones, que no es menor, es lo más grande y lo más valioso que podríamos tener, lo más grande que podríamos experimentar. Así que lo motivo a cada uno de ustedes, hermanos queridos, para que puedan fortalecerse en el Señor y decidir un cambio y una transformación. Después de este ayuno y después de las lecturas que hemos hecho, no nos queda otra cosa que reconocer que faltos de Dios estamos. Y cada vez que te cuesta más es porque estás buscando menos. Cuando tú dices: hoy a mí me cuesta terrible, es porque estás al debe en tu búsqueda con Dios. Necesitamos entender que mientras más nosotros buscamos a Dios, fluye su presencia en nosotros. Y podemos estar a cuentas con Dios a pesar de toda la pega que aún nos queda. A pesar de eso. ¿Capisci? Mi gen italiano habló. Bueno, hermanos, vamos a orar. Quiero pedirte que inclines tu rostro y te tomes un minuto para reflexionar. Dios quiere que tú levantes tu templo. Y no sirve que te quedes en lindas intenciones. Ese es solo el comienzo. Él quiere que tú pongas manos a la obra y que tú prometas tener una habitación preparada para tu Dios, que puedas ser reflexivo y que puedas tener prioridades claras en tu vida. Prioridades. Dios primero y todo lo que Él ama. Hay espacio para todas las cosas. Todo tiene su lugar. Todo tiene su momento. Dios quiere llevarte a la plenitud. Y lo va a lograr. Lo va a hacer si tú te dispones a que Él actúe. La obra la hace Él en nosotros.